Ok amigos, ahora tenemos el inciso número 5. ¿Y qué nos dice? Bueno, nos dice que una bala de cañón de una masa igual a... Espera un tantito, lo siento. Ok, de una masa igual a 7 kilogramos. Se dispara verticalmente hacia arriba con una rapidez, vamos a anotarla como velocidad, igual a 120 metros sobre segundo. ¿Cuánta energía cinética? Energía cinética tiene que salir, y cuánta energía potencial tiene el punto más alto de esta trayectoria. Bueno, aquí cabe aclarar que hay que saber leer muy bien lo que dice para saber cómo vamos a deducir lo que nos están pidiendo. Ok, antes que nada también quiero aclarar que hay si digamos tenemos que saber cuánto equivale un joule, que es el resultado tanto de la energía cinética como la energía potencial. Tanto lo podemos leer en la teoría como lo podemos ver en las respuestas que nos están dando joules nada más. Y tenemos que conocer dato, vamos a ponerle aquí otro dato, esto quédenselo muy grabado, que un joule equivale a kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Obviamente todo, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Es como la de los newtons, solamente que aquí el metro es al cuadrado igual. Ok, bueno, ya conocemos el joule. Acuérdense muy bien de este dato para poder hacer esto. Bueno, pero como quiera, les sigo diciendo, decía aquí que hay que saber leer muy bien, porque nos dice que en la energía potencial nos calculemos en el punto más alto de la trayectoria, porque también nos está diciendo que es verticalmente disparado hacia arriba. Es un tiro vertical, amigos. Ok, bueno, vamos primero con la energía potencial para deducir esto. ¿Cómo vamos a obtener kilogramo metro sobre segundo cuadrado? Bueno, ya tenemos los kilogramos, ya tenemos metros, segundos. Nos falta esto elevarlo al cuadrado. ¿Qué es lo que podemos hacerlo o cómo lo podemos hacer también? Bueno, ignorando esto un poco, nos tenemos que retomar acá. ¿Qué es lo que nos falta? Nos hace falta datos. ¿Por qué nos hace falta datos? Bueno, porque nos está diciendo que es un tiro vertical. Para el tiro vertical también, ¿qué se necesita? Se necesita la gravedad, que vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ok. Y también, ¿qué se necesita conocer en un tiro vertical? Correcto, la altura. Se necesita conocer también una altura. Y bueno, y si ponemos atención, ya tenemos los kilogramos, ya tenemos metros y ya tenemos segundos cuadrados. Solamente nos falta otros metros cuadrados. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si multiplicamos esto por esto, no nos va a dar, porque nos va a dar los metros cuadrados, pero nos va a dar los segundos al cubo. Pero, oh, miren, aquí tenemos una altura que no hemos calculado, perdón. Entonces con esta altura podemos convertir ya a metros cuadrados y ya vamos a poder obtener nuestra energía potencial. Ok, entonces ¿qué tenemos que hacer? Encontrar nuestra altura. ¿Por qué? Porque si multiplicamos kilogramos por metros por metros, nos da kilogramos metro cuadrado, y si lo dividimos por los segundos cuadrados, nos da los joules. Ok, bueno, como decía, primero tenemos que calcular la altura, amigos. Ok, ¿cómo vamos a calcular la altura? Es lo que me pregunto ahora. Ok, ¿cómo vamos a calcular la altura? Tenemos otro dato también que nos dan al principio, que son la velocidad. En este caso la podemos marcar como velocidad inicial. Entonces tenemos ya la velocidad inicial y tenemos nuestra gravedad. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para que simplemente nos quede los metros, que es lo que nos piden la altura? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer, lo siento si escucharon eso, la verdad. Aquí lo que tenemos que hacer, primero es deducir nuestra fórmula. Bueno, ¿cómo la podemos deducir? Yo creo que si elevo esto al cuadrado y lo divido sobre esto, se va a eliminar. ¿Por qué? Obviamente yo se los digo así, casi a lo seguro, porque esto ya lo practiqué demasiadas veces. Pero ustedes en su casa que están estudiando pueden hacer los procedimientos hasta que los den. Y ya después se le va a hacer costumbre y ya van a deducir más rápido cuál es el procedimiento a seguir o cuál es lo más conveniente. Ok, si yo elevo la velocidad al cuadrado, ¿qué pasaría? Serían metros cuadrados sobre segundos cuadrados.
Y si lo divido sobre la gravedad, metros sobre segundo cuadrado, ¿cómo sería? Acuérdense otra vez la regla del sándwich. Lo de arriba por lo de abajo y lo de medio con lo de medio. Metros cuadrados por segundo cuadrado sobre metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí se elimina, pero nos queda uno. Nos quedarían metros. Ok, ya tenemos ahora deducida nuestra fórmula de la altura. Pero ojo, aquí hay un pequeño problema. La fórmula, porque yo me la sé, la fórmula para calcular la altura en un tiro parabólico vertical que diga, creo que parabólico también, nos dice que esta es la fórmula, chicos. Velocidad cuadrada sobre 2 veces la gravedad. Aquí hay un problemita. Si lo hubiéramos hecho así nada más, nos hubiera dado la altura. Pero la fórmula estipula que hay que ser el doble de la altura. ¿Por qué va a ser el doble de la gravedad? Lo siento. Ok, eso se lo voy a decir un poquito más adelante. El por qué, y ya ustedes o nosotros podemos hacer nuestras deducciones de por qué creemos que es el doble. Pero bueno, como les acabo de decir, eso va a ser más adelante. Pero así que acuérdense de eso también, que es la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Como les vuelvo a repetir, más adelante en este mismo ejercicio le voy a decir por qué hay que aumentarle ese 2. Entonces ya tenemos que la altura sería 120 al cuadrado sobre 2 veces nuestra gravedad. Esto nos da a, ok, 2 por 9.8 es 19.6, ok. 120 al cuadrado entre 16.6. Ok, nuestra altura es de 734.6 metros. Ya contamos nuestra altura. Ok, ya tenemos nuestra altura, amigos. Ahora ya podemos calcular la energía potencial que dijimos que iba a ser. Acuérdense, kilogramos, masa, por altura, metros, por la gravedad, metros sobre segundo cuadrado. Okay. Entonces nuestra energía potencial va a ser igual a 7 kilos por 734.6 metros por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Nuestra energía potencial va a ser igual a, porque hacemos la multiplicación, 7 por 734.6 por 9.8. Nos da, vamos a redondearlo, 50.400 joules. Vamos a ver, y sí, esta es una de las respuestas que marcan en la energía potencial. Y bueno, aquí básicamente, como ya conocemos que la energía potencial está bien y las demás, que los demás incisos que nos aparecen, no hay ninguna que sea la misma de energía potencial, aquí ya nos podemos decir que es lo correcto. Pero vamos a hacer el inciso C para corroborar que sí estamos en lo correcto. Que el inciso que vamos a hacer, vamos a calcular la energía cinética, lo siento, amigos. Okay, y aquí les voy a explicar qué onda con eso de el 2 que había mencionado aquí, que se aumenta. Ok, vamos a deducir la energía cinética. Ok, ya sabemos que son kilogramos metros sobre segundo cuadrado los joules. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, es obviamente que va a haber kilogramos y que se va a multiplicar por algo que nos dé metros cuadrados sobre segundo cuadrado, que podría ser fácilmente la velocidad al cuadrado, ¿no? Por la velocidad al cuadrado. ¿Por qué? Porque la velocidad al cuadrado nos da metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Ok, esto fácilmente puede ser nuestro resultado. Pero por ejemplo, si lo hacemos, cambiamos datos. Ok, 120 al cuadrado es la velocidad al cuadrado. Nos da 14.400 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Por 7 nos da 10.800. Y como podemos ver, en ninguno de los incisos nos da 10.800. Ok, ¿esto por qué pasa? Pero miren, si también ponemos un poquito de atención, vemos que tenemos un resultado muy parecido, que es 50.400. ¿Por qué es parecido? Porque 50.400 es la mitad de 100.800. Perdón, creo que dije 10.800 al principio.
es la mitad de 10.800. Aquí es cuando ya le explico lo de el 2. Entonces a la fórmula le vamos a poner un entre 2. Y si esto lo dividimos entre 2, nos da 50.400 joules. Y nuestro inciso sería el A. Pero bueno, como les iba a decir, ¿por qué sobre 2? Bueno, si estudias la teoría, como voy a mencionar, también hay que saber un poco de teoría y de las fórmulas más elementales como esta, por así decirlo. Porque en las fórmulas básicas nos dicen que sobre 2, así como acá que también nos decimos que era sobre 2. Y esto porque, bueno, yo deduzco o supongo que es sobre 2. ¿Por qué? Porque bueno, aquí vemos la tendencia que es velocidad al cuadrada y hay un sobre 2. Y aquí también vemos que es velocidad al cuadrada y hay un sobre 2. Entonces, ¿cuál es como que mi hipótesis? Ok, en este caso, por así decirlo, igual y no en todos, por eso hay que corroborar las respuestas sean correctas. Aquí vemos que al elevar la velocidad al cuadrado, tenemos que dividir entre 2. Entonces, por eso es lo que yo deduzco, o mi hipótesis de este sobre 2 que hay. Y bueno, checamos rápidamente en nuestra hoja de respuestas y podemos apreciar que el ejercicio 6, el ejercicio 5, lo siento, la respuesta correcta es la A. Y pues vamos bien.